Buenas tardes, profesora Marta Ramos Guillén. Soy el alumno Segarra Sánchez de segundo de secundaria Audaces y le presento mi video sobre la respiración animal. La respiración animal es un intercambio de gases que consiste en la llegada del oxígeno O2 y la eliminación del dióxido de carbono CO2. Este proceso ocurre desde los animales unicelulares hasta el hombre. Los tipos de respiración son 5 y son respiración cutánea, respiración branquial, respiración traqueal, respiración pulmonar y respiración por difusión directa. Respiración cutánea. La respiración cutánea es propia de los anélidos anfibios, de ciertos equinodermos y de los cnidarios. En este tipo de respiración hay que distinguir el tegumento corporal, que configura la estructura respiratoria y la piel, a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso, la cual debe ser muy fina, húmeda y estar bien irrigada por el medio interno del animal. Los animales que respiran por la piel o por tegumento viven en el medio acuático o en lugares muy húmedos, ya que solo en estos ambientes es eficaz. La respiración cutánea, junto a la branquial, traqueal, pulmonar y por difusión directa, uno de los 5 tipos de respiración que pueden presentar los animales, consiste en realizar el intercambio gaseoso a través de la piel o de ciertas áreas, como la cavidad bucal o en cavidades internas, que repletas de agua constituyen los llamados pulmones acuáticos y ciertos moluscos gasterópodos. Ejemplos: invertebrados, peces, anfibios, reptiles, insectos y mamíferos. Respiración branquial. ¿Qué son las branquias? Las branquias son un órgano respiratorio de los peces y otros animales acuáticos, que generalmente se encuentran en unas hendiduras naturales a ambos lados de la cabeza, y está formado por series de láminas o filamentos, de tejido blando y esponjoso, a través de cuyas paredes la sangre absorbe el oxígeno disuelto en el agua. Una gran cantidad de animales acuáticos dispone de estos órganos que permiten absorber el oxígeno que se encuentra en el agua y eliminar el dióxido de carbono. Los peces, de este modo, usan las branquias para la absorción de oxígeno, que luego pasa a la sangre y llega a los tejidos. El proceso de respiración se completa cuando el animal expulsa el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular, mientras que los pulmones que tienen los seres humanos y otros mamíferos son internos. Las branquias son externas. Estos órganos respiratorios sirven para comenzar un proceso que luego continúan los tejidos, donde a nivel celular las mitocondrias trabajan en la producción del dióxido de carbono que finalmente se elimina. Las branquias surgieron a lo largo de la evolución de las especies acuáticas, que adquirieron un cierto tamaño o bien una actividad considerable, ya que los otros, aquellos cuya tasa metabólica no es tan grande o su tamaño es reducido, utilizan la superficie de sus cuerpos para intercambiar los gases. Estas estructuras que se especializan en la captación del oxígeno son las que organizan la circulación de fluidos, ya sean aquellas especies con un sistema vascular desarrollado como en los restantes grupos en el que podemos encontrar a los moluscos, por ejemplo. La respiración branquial, de todos modos, se desarrolla de distintas maneras, de acuerdo a la especie. En ese recorrido, el agua atraviesa las branquias, que se encargan de la absorción del oxígeno y de su posterior distribución a todo el cuerpo a través de la sangre. Ejemplos: peces, moluscos, crustáceos y anfibios. Respiración traqueal. La respiración traqueal es aquello que llevan adelante los insectos, los arácnidos y otros seres vivos haciendo uso de estos órganos. Las tráqueas dan lugar a un sistema compuesto por estos conductos, los cuales ingresan en los tejidos. De esta manera, el oxígeno llega a las células de manera directa y no interviene el aparato circulatorio.
Esto quiere decir que a través de la respiración traqueal, el aire se moviliza sin llegar al líquido circulatorio, conocido como hemolinfa. Mediante las tráqueas, los gases ingresan en las células sin otra intermediación. Las tráqueas están conectadas al exterior mediante espiráculos o estigmas, que es el nombre que perciben los poros que se abren y se cierran. De este modo, el aire ingresa por los espiráculos, pasa a las tráqueas y circula por estos conductos. Luego llega a las ramificaciones estrechas de las tráqueas, conocidas como traqueolas, que ingresan en las células. En las traqueolas finalmente se produce el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno y otros elementos. Veamos los tres elementos fundamentales del sistema traqueal: espiráculos, tráqueas y traqueolos. Respiración pulmonar. La respiración pulmonar es el proceso de intercambio de gases que ocurre en el interior de los pulmones, donde se le suministra al organismo el oxígeno necesario directamente en la sangre y le libera el del dióxido de carbono. De este punto en adelante, la distribución del oxígeno a todo el cuerpo está en el sistema circulatorio. Una vez logrado esto, el dióxido de carbono es transportado en la sangre por el sistema circulatorio de regreso a los pulmones, donde los capilares sanguíneos lo desechan en los alvéolos y estos los expulsan por los bronquios hacia la garganta y es liberado últimamente en el ambiente. Etapas del proceso de la respiración. El acto de respirar se describe como el movimiento de aire entrando y saliendo de los pulmones. El proceso se inicia con la inhalación o inspiración. El músculo del diafragma, al contraerse hacia abajo, crea un vacío que expande la cavidad torácica y, por consiguiente, los pulmones se expanden haciendo que el aire ingrese succionando desde la nariz o la boca. El aire pasa a través de la tráquea y es distribuido por los intrincados canales del árbol branquial y entran a los diminutos sacos alveolares donde el oxígeno cruza por las paredes de los capilares sanguíneos. Aquí, la proteína de la hemoglobina en los glóbulos rojos ayuda a transportar el oxígeno de los sacos a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono es liberado de los capilares, vaciando el pulmón y dirigido al exterior del cuerpo con la exhalación o expiración. El diafragma se relaja moviéndose hacia arriba, haciendo que el espacio en la cavidad torácica se reduzca volviendo a su posición original. El aire lleno de dióxido de carbono es expulsado del pulmón a la tráquea y luego sale por la boca o nariz al ambiente. Exhalar es considerado un movimiento pasivo, ya que el cuerpo no realiza ningún esfuerzo para expulsar el aire. Ejemplos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios e invertebrados. La respiración directa es la que se produce entre las células de un ser vivo y el ambiente, sin necesitarse un órgano para respirar. Es decir, el intercambio de gases se da a través de una membrana. En estos organismos se produce un transporte de oxígeno por difusión simple, debido a que el oxígeno se encuentra en mayor cantidad en el exterior. Se difunde al interior del organismo. La respiración directa es uno de los distintos tipos de respiración, junto a la respiración por difusión sanguínea, respiración traqueal, respiración por medio de agallas y respiración pulmonar. Estas se clasifican en respiración simples o complejas, según los diferentes mecanismos para extraer el oxígeno de su entorno. A pesar de que los organismos especializados tienen una gran variedad de células con diferentes funciones, una estructura es común a todas las células: la membrana celular o membrana plasmática. Esta membrana forma una especie de barrera alrededor de las células y regula todo lo que entra y sale de ellas. La estructura de la membrana celular es extremadamente importante, porque está compuesta principalmente por dos láminas de fosfolípidos y proteínas que la hacen controlar lo que pasa a través de ella. El fosfolípido es una molécula constituida por ácidos grasos, alcohol y un grupo fosfato. Estas moléculas están en constante movimiento aleatorio.
La membrana celular es semipermeable, lo que significa que ciertas pequeñas moléculas pueden atravesarla. Como las moléculas de la membrana están siempre en movimiento, permite que se formen aberturas temporales que permiten cruzar a pequeñas moléculas de un lado a otro de la membrana. Este movimiento constante y la desproporcionada concentración de las moléculas adentro y afuera de la célula facilita que se puedan mover por la membrana. Las sustancias dentro de la célula también contribuyen a determinar el nivel de concentración entre la célula y lo que lo rodea. Adentro se puede encontrar el citosol, compuesto en su mayoría por agua, organelas y varios compuestos como carbohidratos, proteínas y sales, entre otros. Ejemplos: poríferos, cnidarios, platelmintos, nematodos, celenteros. Gracias.